Llegamos así a las 8:14 de esta mañana de martes 14 de abril. Tiempo de análisis ya en las voces de la mañana con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, parece que hoy puedes estar tranquilo, Jorge. Parece que afloja el viento. Ay, mi madre, que te estoy escuchando mal. ¿No me oyes? Yo te oigo perfecto. ¿No me oyes? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga, vamos a intentar retomar esa comunicación. Ahora sí, Jorge, buenos días de nuevo. Buenos días. Tenemos en Tahiche problemas de cobertura, al menos en la zona, en el barrio donde yo vivo. Ay, Dios mío. Creo que hace falta una antena como la que puso Pepe Juan allá en Mazache. Pues esa cójanla de allí, que allí no parece que no está en discusión. Esa era un poco esta que te iba a decir. Pero bueno, vamos con temas de actualidad, Jorge, que si no se nos va el santo al cielo. Voy a empezar contigo por otra parte, porque con los compañeros no me dio tiempo a tratar este tema, pero tiene relevancia. El juez Peinado ha cerrado la instrucción de Begoña Gómez y propone juzgarla ante jurado popular por 4 delitos. ¿Y la novedad dónde está? En que Pedro Sánchez se ha pronunciado, así lo informa El País, habla sobre el procesamiento de su mujer, que le ha pillado, por cierto, de visita en China, y esto no le ha sentado nada bien. Dice que el juez Peinado parece que hace coincidir sus anuncios con viajes oficiales, y lo que Pedro Sánchez ha dicho es que lo que le pide a la justicia es que haga justicia. En rueda de prensa, tras la reunión con Xi Jinping, el presidente no se ha salido del guión habitual, a pesar de la indignación en la Moncloa con el juez Peinado. Jorge. Es evidente que ha sentado como una bomba en el seno de la Moncloa el hecho encima de que se haya hecho estando él fuera en una visita que le ha dado mucha importancia de cara a su imagen exterior. Pues realmente ha sido muy muy duro, y hay que entenderlo por parte del presidente del gobierno, ¿no? Que tú estés ahí con tu mujer en plena visita, y te caiga la noticia de que prácticamente te vas a tener que sentar en el banquillo de los acusados con unas acusaciones graves, y 4 acusaciones nada menos. Pues realmente uno puede entender el cabreo. Otra cosa es que se tiene que mantener la forma, y en este caso no lo ha hecho, para mí, desde mi punto de vista, y lo comentábamos ayer en Café de Periodistas, el ministro Bolaños, ¿no? Es el ministro de Justicia. Él no puede dar a entender que la justicia en este país, él al menos no puede dar a entenderlo. Tú y yo sí, pero él no. Como ministro no puede dar a entender que la justicia no funciona, siendo él el ministro de Justicia, ¿no? Porque entonces tendría que haber tomado algún tipo el Consejo General del Poder Judicial tendría que haber tomado alguna medida contra ese juez. Y es verdad que ahora es un juez un poco errático en sus actuaciones, y que realmente es un tema complejo. Yo he oído opiniones para todos los gustos, de los que lo tienen clarísimo, que hay tráfico de influencia, de que ha habido malversación de fondos, y hay otros que, por el contrario, que creen que es una obsesión de este juez contra Pedro Sánchez, y que le ha tocado a la mujer, ¿no? El hecho también de haber comparado un régimen en su auto, ¿no?, de procesamiento, haber comparado que prácticamente se estaba utilizando métodos del rey Fernando VII, que fue uno de los peores reyes, por cierto, que tuvo España, y tuvo muchos malos. En este caso, que le llamaban el rey Felón, si no me equivoco y no me traiciona la memoria. Pues realmente yo creo que también es exagerado. Pero yo, me conoce, Erika, desde que me conoce, sabes que yo en el tema judiciales, primero, me gusta ser muy prudente, y segundo, no me gusta politizar más de lo que obviamente hay que politizar, lo que es evidentemente que es la mujer del presidente. Pero vamos a ver, porque a lo mejor queda en nada, y si queda en nada, pues mira, pues el señor Peinado quedará muy mal, y si realmente se hace algún tipo de pena, pues ya veremos, pero sería gravísimo, porque es la primera vez en la historia moderna de Europa donde una mujer de cualquier jefe de gobierno
esté sentada en el banquillo precisamente por este tipo de casos. Bueno, sí, ya estamos en esta legislatura asistiendo a hechos históricos en todos los sentidos posibles. También recordemos el caso del fiscal general, no tenía ningún precedente en nuestro país. En fin, veremos qué es lo que ocurre. Cosa importante también para el gobierno que hoy se lleva al Consejo de Ministros, Jorge, es finalmente el acuerdo alcanzado para la regularización de personas migrantes, unas 500.000 es la estimación del gobierno que se podrían beneficiar de este decreto que será aprobado, eso, como digo, en Consejo de Ministros previsiblemente, Jorge, y no se conocían fechas, ¿verdad? Que continúan, y cada vez que hablamos de este tema, las críticas por parte de distintos sectores y también las alabanzas en otros muchos. El caso es que no es un procedimiento que sea propio de este gobierno, que se haya sacado de la chistera, para que se me entienda, sino que se ha hecho en otras legislaturas también. Sí, a ver, esto es un tema, todo este tipo de temas son complejos cuando se politizan y se hacen análisis desde partidistas, ¿no? Es una pena. Esto es un tema complejo porque es evidente que, por un lado, no se puede tener a una población inmigrante o a unas personas, en este caso, en una situación irregular, sine die, y por otro lado es evidente que ahí tiene razón el Partido Popular cuando dice que la política migratoria que ha desarrollado el gobierno de Sánchez pues no ha sido la mejor. Es verdad que yo creo que hay que hacer que la inmigración es muy necesaria, que más allá ya de cuestiones ya racistas, que eso ya a mí eso me pone los pelos de punta, pero más allá, es decir, personas que vengan aquí a trabajar y a apoyar y a integrarse con España, yo creo que son bienvenidas y siempre lo han sido, siempre lo ha sido. El problema donde está es que si se hacen mal las cosas, pues hay una percepción mala de la inmigración y eso es malo para los inmigrantes y es malo para los españoles. Por lo tanto, yo creo que esta regularización de casi 500.000 o más de 500.000 personas era necesaria, se tiene que hacer, pero también tiene algo de razón el PP que debía haber puesto algunos tipos de condicionantes para que sea más segura esa integración, porque tampoco se trata de ir, porque eso evidentemente produce un efecto llamada, es evidente, pero tampoco es malo eso, que tampoco porque la gente, a ver, los medios de comunicación de izquierda siempre dicen, no, es que esto es los que dicen que produce un efecto de efecto llamada, es un error, eso no ocurre, solamente es un 10 o un 5% más de gente que lo hubieran hecho igual. Bueno, no lo sé, no sé si eso es así o no, pero sí es verdad que si tú das barra libre en un sitio, pues al final se consume mucho más de lo que consumirías si tienes que pagar con tu propio bolsillo las copas, ¿no? Y en este caso yo creo que España, más allá del problema migratorio, el problema que tenemos son de infraestructura. Es decir, esto, pues, el crecimiento poblacional, pero no solo por los inmigrantes, sino porque ha crecido la población, pues está dejando chicas mucha infraestructura que siempre hemos tenido problemas, como es la educativa y la sanitaria. Y claro, lo que dicen las comunidades es que Pedro Sánchez, la sanidad quien la lleva directamente son las comunidades, la educación también, y si no se hacen bien las cosas, pues genera disfunciones que puede provocar problemas. Por lo tanto, sí a la regularización, pero hacerla bien. Jorge, me voy a temas más locales. Justo lo comentábamos hace unos minutos en la tertulia. El Partido Socialista en Lanzarote ha vuelto a denunciar colas caos circulatorio en el Parque Nacional de Timanfaya, en las inmediaciones. Y ellos ellos dicen que dejaron preparados de todo en la pasada legislatura, dejaron preparado el tema del proyecto de las guaguas lanzadera y piden que se active, incluso acusan al Cabildo, ¿no? y a la gestión insular de que el Seprona está haciendo de alguna manera su trabajo porque han llegado a intervenir en algunas circunstancias. Yo no sé qué te parece esta denuncia que a mí no, a mí me hace un poco me sonreí un poco
porque me hace un poco de gracia porque el PSOE lo ha hecho todo en la legislatura de Dolores Corujo, todo. Si te has dado cuenta, ha hecho el tema, ha resuelto el problema del agua, ha resuelto el problema de la planificación territorial, ha resuelto todo, y ahora ha resuelto también el tema de las guaguas. Oye, lo ha resuelto teóricamente, porque no ha tomado ni una sola medida práctica en su legislatura, en su mandato, no tomó ni una sola medida práctica. Todo fueron ideas, como lo de la saturación, ese invento de la saturación turística y tal, que no hizo nada para evitar que hubiera más o menos camas. Se inauguró el mayor hotel de la historia de Canarias, se inauguró en su época, y oiga, y no pasa nada. Pero en cambio viene otro grupo de gobierno y le exige cosas que ella no fue capaz de hacer, ¿no? Es una cosa curiosa, pero ahora entrando en el meollo de la cuestión, sí tiene razón, no el PSOE, tiene razón porque eso lo hemos denunciado todos los medios de comunicación, que no es presentable las colas que se forman en el Parque Nacional de Timanfaya, que se forman y se formaron en la época de Dolores Corujo. Evidentemente fue cuando más se formaron, porque coincidió con aquel disparate después de la pandemia, que empezó a venir muchos turistas y tal, y algo está intentando hacer este grupo de gobierno y Ángel Vázquez para que ahora se hagan las cosas mejor, pero tienen unos problemas de infraestructura increíbles, porque esto se podría solucionar de varias maneras, o al menos aminorar de varias maneras el problema, pero no hay conexión, no hay una buena conexión a internet, porque no se deja poner cable, porque es un parque nacional, y no se deja hacer el cableado subterráneo, que era lo lógico que se hiciera para tener una conexión buena de wifi, y que se pudiera tener, que la gente pudiera entrar con un código QR, porque lo que pasa ahora es que cuando falla, porque como me falló hoy la cobertura aquí en mi casa en Taiche, pues se forma un caos total, ¿no? Y eso tienen que solucionarlo. También está el tema de los horarios, es decir, que sea por tramos horarios, o también por entradas que tú de alguna manera puedas comprar y simplemente pueden ir a la hora que tiene la entrada. Todo esto se está intentando hacer, pero realmente no está dando el funcionamiento, sobre todo cuando se estropea la maquinita. Es lo que me cuentan desde el centro turístico. Y ahora lo de la lanzadera. Mira, lo de la lanzadera es una vieja historia que se viene hablando y sería la solución para mí más lógica desde el punto de vista estético y práctico. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ningún consejero delegado de los centros turísticos lo toma, porque todos saben, y también lo sabe el señor que llevó los centros turísticos en la época del PSOE, el señor Benjamín Perdomo, saben que el gran problema es que la mina de oro, que es la montaña de fuego, para que lo sepan, mantiene prácticamente el resto de los centros turísticos. ¿Y cuál es el temor? Que si ahí no se saca el máximo rendimiento a las entradas, pues probablemente los centros turísticos entren en pérdida. Y todo esto porque aquí parece que los centros turísticos es como una fuente inagotable de ingresos para el cabildo y para los ayuntamientos, pero oiga, que está cogido con alfileres también, los centros turísticos, a poco que haya una disminución ostensible, puede ser una crisis como ahora lo del petróleo y tal, pues empieza a entrar en pérdida, como ya entró en la época del PSOE cuando estaba Carlos Espino, y no solo entró porque lo hizo muy mal, y gastó el dinero muy mal, sino también fue porque hubo una crisis turística, no importantísima, pero una crisis turística de admiración de gente, de turistas, y esto pues provocó una disminución de entrada y eso provocó el caos en los centros turísticos. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, hacer menos política ficción y menos política partidaria, y buscar soluciones entre todos, porque esto, como el tema del agua, como el tema de los planes territoriales, debe de ser temas consensuados entre las máximas fuerzas o de las principales fuerzas políticas de la isla. De lo contrario, pues estaremos en un enfrentamiento inútil, en un esfuerzo inútil que solo va a producir
melancolía. Jorge, antes de terminar te quiero preguntar por otro tema en el que creo que todo el mundo está de acuerdo en una cosa. Sí, hay que arreglar los accesos al aeropuerto César Manrique, la parte, digamos, que nos pertenece, que es competencia del Cabildo Insular. Pero sí que es verdad que con matices. San Bartolomé, ayer los compañeros de Lancelot Televisión hablaban con la concejala de urbanismo, si no me equivoco, con Marlene Romero, y ellos hablaban de que ese proyecto que presentaba la semana pasada el Cabildo no se ajusta digamos, al proyecto Biocrit, que precisamente también el Cabildo ha dado dinero al resto de los ayuntamientos para que se equiparen, porque San Bartolomé es el municipio que más desarrollado tiene su ajuste a Biocrit, en el sentido de que tienen la ordenanza ya vigente, tienen muchos pasos dados, y creen que en algunas partes ese proyecto de embellecimiento del aeropuerto pues no se ajustaría a esa ordenanza, esa estética que marca. Sí, yo no sé qué te parece a ti. A ver, yo creo que, precisamente por lo que tú acabas de decir, que San Bartolomé ha sido uno de los más avanzados en poner la ordenanza estética al día, creo que hay que respetar la opinión de San Bartolomé, no solo porque incide en su municipio, porque el aeropuerto está en el municipio de San Bartolomé, por lo tanto hay que respetar su opinión. Yo sinceramente mentiría si lo que he visto, tendría que enterarme mejor, pero lo que he visto por encima me parece el proyecto muy interesante, en fin, mejorable seguro, pero muy interesante, y lo del Cobre Cortés no sé por qué hay tanto follón con esto. Es en fin, eso es un toque, yo creo que el color ese, ¿no? de rumbiento, como le decimos aquí, yo no creo que sea, digamos, tan contradictorio con la estética nuestra, porque aquí se ha empleado mucho, lo ha empleado César Manrique, es verdad que tú decías que para pequeñas cosas, pero bueno, se puede emplear para pequeñas cosas como para grandes cosas. Pero en cualquier caso me gustaría saber exactamente lo que quiere el Ayuntamiento de San Bartolomé. Yo creo que podría llegarse a acuerdo, y si hay que cambiar alguna cosa, pues se cambia. Yo creo que no hay que hacer de esto tampoco una guerra política, porque, oye, que no se puede hacer guerra política de todo, que llegamos a un momento en que ni comemos ni dejamos comer, ¿no? Y porque a mí lo que realmente me daba pena, y veía muy poca protesta, es verdad que después ya San Bartolomé se sumó, pero el estado de abandono en que estaban los jardines de San Bartolomé, del aeropuerto. Del aeropuerto, ¿no? El estado de abandono durante más de 1 año y medio. Oiga, y nadie dijo nada, nadie se preocupó, fueron los medios de comunicación, especialmente esta casa, el grupo Lancelot, quien realmente pues empezó a presionar, y a partir de ahí pues los políticos empezaron a ponerse las pilas, primero el Cabildo, después San Bartolomé, en fin, pero yo creo que la entrada y salida de nuestro aeropuerto tiene que ser mucho mejor que la que tenemos ahora. Eso yo creo que todos coincidimos, y no creo que sea un tema frentista lo que está haciendo San Bartolomé, sino quizá está expresando algo que, en virtud de ese trabajo que ellos mismos han realizado sobre todo en la zona industrial de Playa Honda, pues ven. Entonces, bueno, en fin. Pues, hombre, yo a ver, que insisto, a mí lo que he visto me gusta de ese proyecto, me gusta, pero entiendo que San Bartolomé, sí, que insisto, el aeropuerto está en San Bartolomé, tenga algo que decir y pueda decir algo, y si se puede cambiar y se puede a lo mejor consensuar un proyecto, no todo lo que diga San Bartolomé, ni todo lo que diga en este caso los que han realizado el proyecto, porque no creo que Osvaldo Betancor lo haya diseñado, porque a veces que parece que creen que lo ha diseñado el presidente del Cabildo, eso lo han hecho los técnicos, me imagino, que se dedican a estas cosas, ¿no? Claro, que no, que Osvaldo en sus ratos libres es broma, hombre, es broma, que parece que carga con todo el no, hombre. pero a veces la política se llega muchas veces a la tontería de creer que los políticos son los que hacen las cosas. Este tipo de cosas es un proyecto que se ha encargado, me imagino, que a un equipo multidisciplinar de arquitectos, y habrán realizado un estudio de arquitectura y habrán realizado el mejor proyecto que consideran esos técnicos
para estéticamente, porque lo que se trata es un proyecto estético, en definitiva, no es nada, no es una gran obra de infraestructura, es simplemente un proyecto estético. Es un proyecto relativamente amplio, Jorge, en el sentido de que arreglan, y lo explicaba el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, hay temas de arreglos de drenaje, oye, hay temas interesantes. Sí, no, evidentemente. Que quiero decir que no creo que aprovechan para hacer algo más, pero que no son grandes obras de infraestructura, me refiero. Eso sí. No, de esas no tienes, Jorge. No tienes ni la LZ40, imagínate. Por eso te digo que aquí nos preocupamos muchas veces por cosas que yo entiendo a San Bartolomé, insisto, y además yo creo que es un ayuntamiento y con su alcalde a la cabeza que trata de hacer las cosas bien siempre que pueden, ¿no? Y por lo tanto yo creo que no voy por ahí. Lo que voy es que Lanzarote yo veo que tiene tantos problemas importantes que hay que resolver, como es el tema del agua, el tema de las grandes infraestructuras, el tema de la adecuación de los espacios educativos y sanitarios a la población real, el tema poblacional, que a ver cómo entre todos podemos parar el crecimiento, pero no de manera demagógica, que todo el mundo lo queremos, todo el mundo está de acuerdo que hay que pararlo, pero nadie tiene la varita mágica para poder hacerlo, entonces habrá que buscar los mecanismos adecuados para poder hacer esa parada en el crecimiento que necesita Lanzarote y Canarias en general. Pues sí, no te caerá esa breva de nuevas infraestructuras tan fácilmente, Jorge. Claro. Con eso me quedo. Buen día. Venga, un abrazo. À l'éclair, la foudre éphémère, car